Dios bendiga a España. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar. Bueno, es que no nos cansamos de recordar la visita del Papa a España. Almudena Hernández, periodista de Servimedia, bienvenida. Muy buenas tardes. Y Luis Miguel Modino, sacerdote diocesano de Madrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal todo? Todavía lo tenemos muy presente, va a dar muchos frutos, yo creo, y lo seguimos recordando. Casi 2 semanas después, ¿cómo seguís vosotros? Pues todavía contando las anécdotas, los detalles, ¿no? Y cada vez que suena el himno lo volvemos a escuchar, se ponen los pelos de punta porque la sensación de estar cubriéndolo en las distintas sedes es como suena el himno, llega el Papa. ¿Dónde está el Papa? ¿Por dónde llega? Entonces ese nerviosismo todavía seguimos reviviéndolo. Yo sigo con la musiquilla, Luis Miguel, de vez en cuando viene a la cabeza, ¿verdad? Cada vez que lo escucha, como decía Almudena, es algo que te vuelve a todos los momentos vividos durante esos días. Bueno, es que ha sido algo histórico, vamos a sacar ahora más datos, vamos a profundizar mucho en esta visita del Papa, vamos a analizar el impacto que ha tenido ya la visita de León en nuestro país, porque ya se ha hecho un estudio precisamente de esto. Pero antes, vamos a recordar así a grandes rasgos las cifras, los mensajes que ha dejado este viaje. Inma Pradas. Un acontecimiento histórico, Raquel, que ha reunido a más de 2,5 millones de personas entre Madrid, Barcelona y Canarias. Una visita que nos ha dejado imágenes para el recuerdo, como por ejemplo la multitudinaria misa en Cibeles, la inauguración y bendición de la Torre de la Sagrada Familia o los emotivos encuentros del Papa con migrantes en Canarias. Durante esta semana, León XIV ha estado lanzando un mensaje de esperanza, de diálogo y de cercanía a los más vulnerables, invitándonos así a mirar a quienes más sufren y a construir una sociedad muchísimo más humana. Y ustedes nos han acompañado en cada momento de este viaje histórico. La cobertura realizada por 13, por COPE y por Ábside Media Producciones ha alcanzado 36 millones de reproducciones en redes sociales, más de 7,5 millones de espectadores y más de 2,5 millones de reproducciones en plataformas digitales. Un respaldo extraordinario que ha convertido a 13 en la primera cadena nacional privada más vista durante esta visita del Papa a nuestro país. Bueno, pues vamos a profundizar en todo ello porque está con nosotros Héctor Jiménez Zaera, es el director de Cubo, una empresa de investigación de mercado que ya ha hecho, como digo, un primer análisis del impacto que ha tenido, un estudio sobre el impacto de esta visita en España. Héctor, buenas tardes. Que ahora vamos a analizar así por partes, pero de primeras podríamos decir que ha sido un éxito, que las cifras, la encuesta que habéis hecho avala este éxito del viaje del Papa. Pues rotundamente, porque además no solamente son las cifras de asistencia, sino que hay unos indicadores que permiten afirmar que ha sido un éxito por la llegada a gente no creyente, sobre todo por el calado de los mensajes en un contexto que va más allá de la fe, la aplicación práctica en el día a día social y sobre todo por el mensaje que ha dejado después ya de haberse marchado. Porque claro, en el mismo momento de efervescencia de la presencia papal, claro, los mensajes están, pero ¿qué pasa después? Que eso es lo interesante. Ahí es donde realmente se ve si ha llegado o no ha llegado y dónde está ese legado que yo creo que sí que podríamos decir que es una visita histórica. Así es. Vamos a ir por partes, Héctor. ¿Ha habido interés? La gente que ha participado, mucha, en alguno de los actos, mucha gente era creyente, otra gente no, y eso también lo habéis podido comprobar. Así es, así es. Ha sido secundado, sí que es cierto que hay algunos acentos de la gente que no es creyente sobre a lo mejor que es excesivo, ha venido como si fuese una rock and roll star y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Entonces, lo que sí que es cierto es que todos los mensajes de concordia, de fe y esta reconducción sobre el humanismo cristiano, que yo creo que sería el gran mensaje fundamental, independientemente de quién lo diga, o la opción religiosa que siga, desde luego se ha quedado con un mensaje
que es realmente que tiene que haber unos valores sociales, humanistas, que tienen que ser permeables a la sociedad y que tiene que estar presente en nuestro día a día, que es el gran mensaje. Sí que es cierto que la gente que no es creyente lo lleva más a unos territorios no de fe, más del día a día. Y luego, a la hora de verbalizar esos testimonios, la gente que sí que es creyente lo verbalizan de una forma más cristiana, de amor, de fe, de tal. Pero básicamente el mensaje es el mismo y ha calado, pero con mucha rotundidad. Decías antes, Héctor, que no solo en el momento de la visita del Papa, en el que, claro, pues todo el mundo está emocionado viéndolo, sintiéndolo por la calle, después ha quedado ese mensaje, se ha notado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha ocurrido después del viaje? Es curioso sobre todo por quién recuerda y el qué recuerda. Porque es que uno de los hallazgos es sobre todo la percepción que hay entre jóvenes y no tan jóvenes. Estoy hablando de jóvenes de menos de 24 años, y hombres y mujeres. O sea, la conexión del cristianismo con los jóvenes es incuestionable. Eso que se ha estado hablando de Rosalía, de todo esto, que es muy streaming, que todo el mundo está hablando de ello, se constata. De hecho, la ventaja que tiene el estudio que hemos hecho es que no es una encuesta, sino que son como entrevistas en profundidad donde se verbalizan los temas. Entonces, desde un punto de vista de expresión es muy rico. Podemos analizar en profundidad qué sienten, cómo lo viven. Y en este sentido, los jóvenes lo viven desde un punto de vista de absoluta conexión con la fe y la espiritualidad. Al igual que las mujeres. Sin embargo, los hombres y la gente más mayor son más pragmáticos en todos los enfoques y lo que buscan es una aplicación directa de la fe y tiene una consecuencia en que yo tengo que hacer esto, que la sociedad tiene que ser así. En este sentido, los términos de guerra, los términos de inmigración, de acoger, de lo que es la caridad, en un sentido los que son los conceptos más cristianos, de verdad que han sido perfectamente asimilados. Y si bien es cierto que antes, cuando estaba el Papa en los 3 emplazamientos fundamentales que han tenido, sí que se hablaba más en unos términos más religiosos, por así decirlo. Ahora se habla en unos términos sociales, pero el mensaje que están diciendo es exactamente el mismo. Por lo tanto, es válido. Total, y ha quedado. Sí, sí. Esta visita del Papa, que hacía 15 años que no se producía la visita de un Papa a España, y hay muchas generaciones que se han perdido esa experiencia. Intuyo que ha pasado de una emoción inicial, ¿no? De un hervor de sensaciones a un pozo posterior. ¿Cómo lo han vivido en particular los jóvenes cuando decimos esto que comentábamos del resurgir, ¿no? de la fe en las nuevas generaciones? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué os dicen? ¿Qué os han dicho para el estudio? Lo que nos han dicho es que, sobre todo lo que es la trascendencia, sobre todo de alguien tan importante como es el Papa, que venga, sobre todo lo que encierra es una oportunidad. Y esa oportunidad es la que se ha transmitido y dice, oye, ¿cuál es la gran oportunidad que tiene para nosotros que pueda venir el Papa? Entonces, precisamente hay unos aspectos que son de conexión religiosa y otros aspectos que son de aplicación más social. Y curiosamente destacaban también un tema que hablan del propio Papa como institución, que decían, vamos a ver, este Papa es nuevo, lleva poco tiempo en el cargo y viene heredando el papado de Francisco, que era un gigante mediático. Por lo tanto, lo que se le penaliza es que no tiene carisma. No tiene carisma. Y lo que dicen es que gracias a, y tal y como lo ha hecho, ese carisma lo está empezando a conquistar. Por lo tanto, si había alguna duda hay muchas veces que el mensaje llega en función de cómo te lo digan o quién te lo diga. Claro. Entonces, en ese sentido, la asignatura del Papa León está más que superada. Aquí hemos hablado estos días haciendo análisis, le iba a preguntar a Luis Miguel y luego quiero conocer tu opinión también, Héctor, de cómo el Papa, podríamos decir que en este viaje a España ha sido una especie de puesta de largo, cómo en los gestos se ha ido soltando más. Desde el primer día que ha llegado a nuestro país hasta el último, tú has estado con él en Madrid, yo no sé cómo le has visto tú a nivel gestual y si le has visto quizá que se ha ido relajando, que ha ido soltando cierto protocolo en algunos momentos. Quien conocía antes de ser Papa a Robert Prevost era alguien que marcaba mucho las distancias y que no era fácil entablar un contacto con él. Y eso yo creo que al principio de su pontificado ha estado muy presente. Pero hay quien dice, y yo también afirmo eso, que León XIV ha empezado a ser Papa en España.
que realmente se le ha visto como mucho más suelto, como alguien con capacidad para emocionarse, y es verdad que en varios momentos se le vio claramente emocionado, casi llorando. Y eso es algo que a la gente le llega mucho, porque difícilmente la gente escucha los discursos y mucho menos los analiza, pero en una sociedad tan visual, de tanta imagen, el impacto de un papa que tiene capacidad para mirar, para escuchar y para emocionarse con lo que ve y con lo que escucha, es algo que a la gente le llega. A este papa le importa a la gente, y sobre todo se le veía más emocionado cuando estaba con los más vulnerables, con los últimos, en Cedia, claramente en Canarias. Yo incluso escribí sobre eso, el beso que le dio una de las presas en Briganç 1 cuando le abrazó y le da un beso en la mejilla, y que el Papa no se separó, incluso la abrazó. Eso es algo que se ve que le llega, que aunque aparente ser alguien que marca las distancias, es alguien que tiene mucha capacidad de empatía. Héctor, ¿esto se ha reflejado en la encuesta? ¿Cómo valoran al Papa como persona? Héctor. Sí, vamos a ver, transmiten no directamente, lo dicen de una forma, pero sí que destacan sobre todo, y además lo tengo aquí apuntado, sobre todo su figura desde un punto de vista empático. O sea, que tenemos aquí como dos roles: el rol de la persona que está ahí, que se está esforzando y llega, es un humano, o el rol de la persona que es una persona que viene a dar doctrina de fe. Pues prevalece más la persona que la fe cuando se están dirigiendo al Papa. Y reconocen precisamente eso que he estado comentando, de decir, es capaz de emocionarse, es capaz de superar esa barrera espiritual que a lo mejor tiene que estar para decir, no, yo soy persona, y como soy persona tengo la capacidad de emocionarme y de experimentar con vosotros este momento, ¿no? Eso llega. Y además hay un punto muy importante, que no sé si luego, perdóname, lo querías comentar, que es sobre todo... El tema es que necesariamente tiene que llegar porque los datos que hemos estado viendo, por ejemplo, lo de la encíclica de la inteligencia artificial, ¿quién se ha leído una encíclica en este país? Y resulta que es consciente de la encíclica de la inteligencia artificial casi el 40% de la población, y un 13% se lo ha leído. Es que Magnificat Humanitas se ha convertido en uno de los libros más leídos en las últimas semanas. Es increíble. Más vendidos. Es increíble, es increíble. Entonces, eso quiere decir que está acertando con los temas, ha tenido además una implicación internacional. Sí que hemos estado preguntando la característica que le hace ser un líder, que es un líder político también, respecto a otros, y las palabras humanidad, credibilidad, criterio, salen en los discursos. Por lo tanto, yo creo que es innegable que el legado que ha transmitido durante estos días en España, yo creo que es un resurgir de una persona que antes sí que estaba, y no sé si hay otros estudios anteriores que lo hayan dicho, pero sí que en nuestros datos salía que tenía una ligera falta de carisma que ha conseguido reconducir. Es necesaria para una persona de esta talla. Es que lleva solo un año de pontificado, vamos conociéndole un poquito más, y yo creo que en estos viajes nos va a ir dejando rasgos. Para terminar, Héctor, ¿algo que te haya llamado especialmente la atención a la hora de enfrentarte a estos datos del impacto de la visita del Papa? Sí, vamos a ver, normalmente cuando se hace un estudio de estas características, sobre todo porque lo que quieres captar son testimonios, no datos fríos, la gente suele ser bastante celosa de expresarse y parca. Y este ha sido un proyecto duro por la extensión de las aportaciones. O sea, se han hablado encantados. La gente quería hablar, y eso supongo que querrá decir algo. Pues sí. Pues con eso nos vamos a quedar. Héctor Jiménez, director de Cubo, gracias por haber estado con nosotros y por acercarnos a las conclusiones de este trabajo tan interesante que habla, como no, del éxito de la visita del Papa. Gracias, Héctor. A vosotros.